¿Cuántos pueden cantar para el Señor con gozo? Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo y me gozaré, en la casa de Adonai danzaré. Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo. Y lo más interesante es de muchos, y creo que lo han escuchado, me iba mucho mejor antes de aceptar a Cristo, me iba mucho mejor ahora que tengo a Cristo como Salvador personal. Qué triste escuchar este tipo de comentarios. Hemos estado o estamos estudiando este tema de un mundo en crisis. Y hermanos, honestamente es una crisis realmente tremenda lo que está sucediendo en este mundo. Y estamos más que nada enfatizando en los últimos domingos la crisis espiritual. Y esta crisis espiritual tiene que ver con el corazón. Y el corazón es porque es el centro de las emociones, es el centro de las decisiones que cada uno de nosotros hacemos. Y tenemos delante de nosotros una grande responsabilidad de aceptar la palabra de Dios y de aceptar el mensaje de Jesucristo como la verdad. Pero el problema es de que muchas veces no lo queremos hacer por las implicaciones que esto trae. Si yo reconozco a Jesucristo, eso quiere decir de que ahora yo tengo que rendir cuentas, ya no puedo vivir como yo quiero y ahora tengo que hacer y obedecer lo que este Dios, lo que este Jesús ahora me está diciendo. El otro problema que hay es de que la gente cree que van a vivir por siempre. Y el problema de esto es de que ellos están confiados en que al final van a tener la oportunidad para finalmente decidir o finalmente entregar sus vidas al Señor. Y qué triste realmente es cuando el hombre mira todo esto. Y desde el principio que Dios creó e hizo toda su creación, el enemigo tiene un solo objetivo. Y ese objetivo es de confundirte, el de decirte, no te preocupes de eso, todavía tienes tiempo, y de, más que nada, transquiversar la verdad que está en la palabra de Dios para que tú crezcas confundido y nunca puedas tomar esta decisión. Hemos estado analizando en el libro de Apocalipsis y más que nada el problema de la iglesia. El problema de la iglesia el día de hoy es una iglesia que está fría, es una iglesia donde no está amando a su Señor. Y muchas veces, y el problema de la iglesia somos nosotros, porque nosotros somos los miembros de la iglesia. Doy gracias a Dios de que estamos leyendo todos juntos la palabra de Dios. Y como decía Rubén, queremos felicitarles, ¿no? Porque ya tienen mes y medio, o tenemos, mejor dicho, mes y medio que estamos leyendo la Biblia juntos. Que estamos meditando en la misma parte de la palabra de Dios, estamos orando, nos estamos animando para conocer más a este Dios del cual nosotros le hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. Pero esto es importante, queridos hermanos, porque entre más yo amo a mi Señor, más voy a querer estar con Él, más voy a querer entregarle todo lo que Él ha hecho por mí y permitir de que Él sea el que controle mi vida. Pero el problema de la iglesia es bastante serio. Y aún aquí dentro de nosotros. Y cuando digo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia universal. Pero aquí el problema también está dentro de nosotros, ¿no? A pesar de que los estamos animando a que lean la palabra de Dios, se corre un peligro. Y el peligro es de simplemente empezar a leer. Josué levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Cerramos, acabé y ya quedé. Ese no es el propósito, queridos hermanos.
El propósito es de leer la Biblia y ahora hacerme preguntas. Bueno, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de este pasaje? ¿Qué puedo aprender más de su carácter de Dios, de su personalidad? ¿Qué puedo aprender más de qué me está diciendo este pasaje? Después lo aplico personalmente. ¿Qué me está enseñando a mí? ¿Cómo debo de aplicar esto a mi vida? Eso es meditar en la palabra de Dios. Y por eso digo, corremos el peligro de que simplemente y nuestra conciencia está tranquila, porque si los hermanos me preguntan si leí la lectura del día, puedo decirles que sí. Pero ese no es el punto, queridos hermanos. El punto es de conocer a nuestro Dios, de tener comunión con Él y de seguir creciendo más en la gracia y en el conocimiento, como lo puso Pedro. Pero el problema, y nuevamente, de la iglesia, el problema de la iglesia es de que se cree, y de las personas. La reacción es: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En primer lugar, soy rico. Tengo todo lo que necesito. ¿Para qué necesito a Dios? Tengo todo lo que necesito. Me he enriquecido. Si tengo lo que tengo, es porque yo me he esforzado. Es porque todos los días me tengo que levantar a las 5 de la mañana y tengo que trabajar tiempo extra y vengo a la casa a las 10 de la noche. Yo soy el que me he esforzado. Y gracias a este esfuerzo es de que tengo estas cosas. Y después la reacción normal es: y de nada tengo necesidad. Entonces, ¿para qué necesito a Dios? Si todo me está yendo bien. Tengo dinero, tengo propiedades, tengo casa, tengo comida, tengo todo. ¿Para qué necesito a Dios? ¿O para qué seguir a Dios? ¿De qué me sirve Dios? Y esta es la grande mentira que el enemigo quiere poner, y por eso Dios le dice a esta iglesia, y fíjense, la Odisea es la iglesia que hizo vomitar a Dios. Y la pregunta es: ¿cómo estás tú? ¿Sabes que lo triste de esta iglesia es de que ni siquiera ellos lo sabían? Y tenemos muchas historias en la palabra de Dios. Por ejemplo, Samson. Él creyó que estaba bien con Dios y andaba de mujeriego, andaba haciendo cosas que no agradaban a Dios, andaba haciendo barbaridad y media, como nos expresaríamos. Y él creyó: yo estoy bien con Dios. Y lo más triste es de que, como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo ya no estaba con él. Y esa es la realidad de nuestro día, el día de hoy. Tal vez tú dices: pero yo estoy bien con Dios. Vengo a la iglesia. Tal vez digas: estoy leyendo su palabra. Tal vez digas: no tomo, no tengo vicios, amo a mi esposa, amo a mi familia. Pero ¿sabes? El problema de esta iglesia fue de que no amaba a Dios. Había perdido su primer amor. Había quitado a Dios y lo había puesto a un lado y había puesto otras cosas que eran más importantes para él. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿qué es lo más importante en tu vida? O te lo pongo de otra forma. Tu casa está incendiándose. Tienes 30 segundos para salir de ella. ¿Qué te llevarías? ¿Qué agarrarías de tu casa? Piénsalo un poquito. ¿Qué tomarías? ¿Qué es lo de mayor valor que tomarías? Muchos dirían: mis papeles legales, mis papeles importantes es lo más importante. Otros dirían: mis joyas, ¿no? Las hermanas dirían: mis joyas. O otros dirían esto. ¿Y tus hijos? ¿Y tu esposa? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y sabes, para esta iglesia, que no sabía su condición, había abandonado a Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Salmos 53, dice: el necio en su corazón
no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y sabes de que dentro de las iglesias hay muchos necios que dicen que no hay Dios? Porque miran a Jesucristo únicamente como un medio para hacerse más ricos. Miran a Jesucristo simplemente como si fuera una droga que mientras yo vengo y estoy bien, me hace sentir bien y yo puedo seguir adelante sin ningún peso de conciencia. Hay muchos que miran a la religión como ese medio para conocer a otros, para hacer otro tipo de cosas, simplemente para satisfacer todos sus deseos. Pero lo más importante de reconocer a Dios, dicen no, yo no quiero y no lo necesito. Y el mundo y aún muchos creyentes van por esta vida con esta necedad. ¿Para qué busco a Dios ahorita si todo me está yendo bien? ¿Para qué oro a Dios? ¿Para qué leo la Biblia si todo me está yendo bien? Y lo más interesante es de muchos, y creo que lo han escuchado, me iba mucho mejor antes de aceptar a Cristo, me iba mucho mejor ahora que tengo a Cristo como Salvador personal. Qué triste escuchar ese tipo de comentarios. Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si hacemos una entrevista rápidamente con sus amigos, ¿tú crees en Dios? Muchos les van a decir sí, pero pregúntenle, no, ¿realmente tú crees en Dios? Y entonces empiezan las dudas. Bueno, a lo mejor no es tan cierto como lo dice la Biblia o como lo dice la gente. A lo mejor realmente no tiene todo el poder como Él lo dice hacer. Además, las cosas que yo miro, si realmente este Dios que se dice ser un Dios de amor, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos niños muriendo de hambre? ¿Por qué hay tantas calamidades? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Y al final de cuentas la persona dice, ¿sabes qué? A lo mejor este Dios no es realmente quien dice ser. ¿Qué es lo que dicen las gentes? Dios ha muerto. Y esta ha sido una filosofía que ha estado desde el principio, desde que el hombre ha pecado y le han tratado de quitar la posición de nuestro Dios. Hemos estado estudiando en Juan, en Primera de Juan y Segunda de Juan, y había un problema también en este primer siglo, y el problema era de que este grupo de gnósticos se estaba levantando con una nueva filosofía, se estaban metiendo en las iglesias, se estaban metiendo en las casas, tratando de engañar a todos para enseñar su propia filosofía. Y el día de hoy tenemos a cantidad de gente predicando esta enseñanza de que Dios ha muerto. Y fíjense, esto es de la época moderna, de la época nuestra. Esto es lo que dicen: el sentimiento en que se funda la religión de los tiempos modernos, el sentimiento, Dios mismo ha muerto. Dios mismo no es otra cosa que la esencia de la fantasía o de la imaginación del hombre. Y esto es lo que el mundo cree. Aquella unidad simple ya no existe. Se ha fragmentado, transformando su esencia absoluta en el mundo de la multiplicidad. Dios ha muerto y su muerte es la vida del mundo. Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? Y el hombre piensa, y estos son los grandes pensadores de estos tiempos modernos, donde ellos dicen, Dios no existe. Y fíjense lo que dice el pasaje completo allá en Salmos 14 o Salmos 53. Y empieza, o él tiene como título, la necedad y corrupción del hombre. Versículo 1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Todos se desviaron, a unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el punto de vista de Dios. El punto de vista del hombre es, no hay Dios. Así es de que puedes hacer lo que tú quieres. Y los que somos creyentes decimos, bueno, sí, Dios está ahí, pero no es el Dios que realmente yo esperaba. Y qué triste, ¿no? La posición humana de su punto de vista de Dios. ¿Y qué es lo que hace el hombre? El hombre dice, nosotros somos producto de la evolución. Dios no nos creó a nosotros. Nosotros somos simplemente el resultado de lo que hubo. ¿Saben qué? No había nada. Y después de un momento hubo una explosión, y de esa explosión de la nada empezamos a salir. Empezó la evolución. Y esta evolución, lo triste, es de que, como lo ponen, descendemos del mono. Nuestros antepasados son los changos, los monos, o como le quieran llamar, chimpancés, o cualquier nombre que quieran utilizar. Y el hombre está orgulloso de esto. El hombre dice, nuestros antepasados, ¿se recuerdan de Lucy? Lucy es el punto intermedio. El animal, el chango, se venía, según ellos, se venía transformando hasta que llegó al punto de Lucy. Lucy se supone que es el chango, o el mono, la mona, como le quieran poner, que después de ahí ya se empezó, ya fue el ser humano. Y están orgullosos de decir eso, y agarran los huesos que se encuentran y los examinan para comprobar que tienen millones y millones de años, para comprobar de que la evolución ha ido progresando y hemos llegado hasta el punto de hoy. Y el hombre sigue diciendo, Dios no existe, Dios no es verdad. Para poder entender esto un poquito más y ponerlo en contexto, al continuar analizando de que no hay Dios, me encanta la conversación tan maravillosa que tuvo Dios con Job. Abran sus Biblias en Job capítulo 38. Job capítulo 38. Porque aquí Dios empieza a explicar en una forma maravillosa lo interesante y la grandeza de quien es Él. Y la forma también en cómo Él ha hecho las cosas, que nosotros nos quedamos con la boca abierta. Y recuérdense, este personaje vivió, lo podemos muy bien, era contemporáneo de Abraham, para que tengan una idea, en el Antiguo Testamento, en Génesis. Y fíjense lo que Dios dejó plasmado a través de esto. ¿Lo tienen? Job 38. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y una conversación muy, muy interesante. Y empieza Dios diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Para que podamos miren la tierra, la hermosura del planeta donde nosotros vivimos. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto? ¿Dónde estabas? Ahora, el hombre, ¿qué es lo que piensa? El hombre necio que dice que no hay Dios. Oh, esto fue producto de la evolución, fue esa explosión, y de esa explosión salió todo y se formó todo. Y qué tontería realmente pensar así. Cuando miramos un universo tan maravilloso, en la forma en cómo trabaja toda esta grandeza que Dios ha hecho, no hay más que decir y reconocer que realmente hay un Dios. Y Dios le dice a Job, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Saben de que en el pasado se creía, bueno, según en aquel tiempo, de que eran, no me recuerdo si eran 1 o 2 elefantes que estaban sosteniendo a la tierra? Qué tontería, ¿no? La palabra de Dios siempre lo ha dicho.
Y el científico siempre buscando y buscando, pero es que no sabemos. Lee la Biblia y ahí lo vas a saber. Pero después, no nos va a dar tiempo de ir analizando todo eso, pero es muy interesante, léanlo en su casa, este pasaje. Está pero muy, muy interesante y van a poder aprender ahí lo que lo que Dios le estaba diciendo a Job. Pero vamos a ir avanzando. El siguiente es cuando en el versículo 16, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Y nuevamente, qué interesante es mirar en la palabra de Dios, porque Dios dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y por supuesto, Job tiene que contestar, esto es demasiado para mí. Mi conocimiento, lo que yo sé, es basura frente al conocimiento y lo que nuestro Dios ha hecho. Pero el necio sigue diciendo, no hay Dios, no hay Dios. Después hablando de las profundidades, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Saben de que no sé cómo se les diga, como submarinos que bajan hasta lo más profundo, cada vez encuentran cosas que nos han dejado admirados a todos? Porque han encontrado al menos peces, han encontrado cosas que uno dice, wow, ¿y quién iba a pensar de que eso existiera? Y fíjense, desde hace cuántos años Dios le estaba diciendo a Job, ¿tú sabes esto, Job? Tú sabes todo esto que hay, pero sin en cambio el hombre continúa diciendo todo lo contrario. Después Dios se va a hablar acerca del universo. Y cuando están hablando acerca del universo, Dios le dice a Job, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Y qué pasa? ¿Cuántas estrellas conocemos? Si son como yo, a lo mejor una o dos y eso es todo, ¿no? Nada más conocemos las más importantes o las que nuestros padres nos enseñaron y nos decían, mira, ¿ves eso? Esa figura, eso se llama así o se llama de esta otra forma. Y Dios le dice a Job, ¿tú vas a sacar a su tiempo estas constelaciones? ¿Las has mirado? Ahora con todos estos telescopios tan potentes que hay, podemos mirar cosas maravillosas que uno se queda, wow, qué grandeza realmente de Dios. Pero el necio sigue diciendo, no hay Dios. Es como el dicho, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Queremos tapar una grande agujero que hay, que es donde está saliendo el agua, simplemente con nuestro dedito. No vamos a poder, al mirar toda esta grande naturaleza que Dios ha hecho. Dejamos a Job y nos vamos con David. Salmo 139. Cuando miramos, nos quedamos admirados de toda la creación de Dios. Al hablar de todos los astros, al hablar de todas las estrellas, hay una forma tan maravillosa donde cada astro, cada planeta, cada constelación, todo se mueve en una sincronización perfecta, donde no están chocando, donde no hay toda esta grande catástrofe de que se peguen entre ellos y haya todo este grande, cosas tremendas que pasarían si esto pasara. Dios, Él es el que controla todo esto. Después, al mirar las cosas que Dios ha creado, al mirar la naturaleza, cómo las estaciones que Dios ha puesto es tan importante para este planeta, para que pueda seguir subsistiendo. Y sí, ciertamente, queridos hermanos, tenemos la grande responsabilidad de cuidar este planeta. No de decir, están locos esos que dicen de que tenemos que mantener este planeta o tenemos que hacer esto otro. Dios nos ha puesto y tenemos que respetar y tenemos que cuidar este planeta. Y entonces este no es tema para eso, pero tenemos que hacerlo. Pero después, David empieza a mirar el cuerpo humano.
Y el cuerpo humano nuevamente es algo tan maravilloso, es algo tan hermoso como Dios lo creó, de saber cómo esta célula madre se va reproduciendo, y cuando esta célula madre se va reproduciendo, lleva toda la información de cómo va a ser ese cuerpo, qué color van a ser los ojos, qué tan alto, etcétera. Todos los detalles ya van ahí y se va reproduciendo, y después van formando tejidos, van formando huesos, van formando todo lo que es el cuerpo humano. Y David se quedaba maravillado de saber y de pensar la forma tan maravillosa de cómo Dios nos estaba creando a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres. Y él decía, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora, nuevamente, con todos los adelantos, qué hermoso es mirar el principio de la vida y cómo se va reproduciendo, cómo se va formando este bebé, y cómo Dios diseñó todo en una forma tan maravillosa. Sin en cambio, allá afuera, este bebé es simplemente no bebé, no es un ser humano, hasta que no salga de la madre. Y por lo mismo, como no es un ser humano, lo pueden matar, lo pueden descuartizar y pueden hacer cantidad de cosas en contra de este bebé, que para ellos no es bebé, es un feto nada más. Y David decía, tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Y qué es lo que pasa con el necio? El necio dice, no te necesito, Dios, porque tengo todo. ¿Para qué te busco? ¿Saben de que en muchos países, y aún el nuestro acá, es muy difícil hablar de Cristo? Porque dicen, ¿qué me ofrece tu Dios que yo no tenga? Y nosotros les explicamos, bueno, te ofrece perdón de tus pecados. Y te dicen, bueno, yo no he pecado. Bueno, te ofrece la salvación eterna. ¿Y para qué la necesito si cuando yo muera, ahí se acaba todo? Y el hombre es tan necio que no quiere entender de que Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. Pero sin en cambio le siguen dando la espalda a Dios y dicen, no me hables de tu Dios. Y nuevamente nos tiran en la cara, si tu Dios realmente es quien dice ser, y nos empiezan a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Lo mismo que sucedió con la iglesia de Laodicea. Ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Este es el pensamiento más triste del ser humano. Entonces, el primer grupo dice, no hay Dios, no lo necesito, porque yo tengo todo, y si yo necesito algo, bueno, yo me esfuerzo y yo lo voy a lograr. Y sin en cambio, cuando el Señor le dice a esta iglesia ahí en Laodicea, le dice, y no sabes, y le empieza a dar una serie de títulos ahí, eres un desventurado, y continúa la lista, una lista bastante triste, porque no se han dado cuenta de su condición, porque ellos mismos están tapando los ojos y el enemigo también los está confundiendo. Pero hay un segundo grupo, y vamos a mirar los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios de personas y de historias que nuestro Señor dijo y sus reacciones y las cosas que hicieron. En primer lugar, el rico insensato, una parábola que todos la hemos leído y que todos la sabemos. Es un hombre, una parábola que dijo el Señor, que todo lo que ha hecho ha prosperado. Y tal vez llega una tarde a su casa y está con su café o con su bebida favorita y se pone a mirar y dice, wow, mira este almacén que tengo acá. Pero mira por el otro lado de que ya no caben las cosas de sus ganancias, entonces dice, bueno, esto es lo que voy a hacer. Voy a tirar este edificio y voy a construir uno el doble de grande, y en este edificio voy a almacenar todo eso. Y una vez de que lo ponga ahí, le voy a decir a mi alma, o yo mismo me voy a decir, ¿sabes qué? Como dice acá,
relájate. ¿Y qué quiere decir relajarse? Holgacea, hazte un holgazán, porque tienes todo. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué haces algo si tienes todo? Come hasta que vomites. Tú prueba de todo tipo de comida, de toda cosa que se te antoje. Además, bebe. No hay límites en todo esto y diviértete. Y lo más triste, ¿saben? Esta es la forma de pensamiento del ser humano el día de hoy y a través de todos los tiempos. Pero hay algo que el hombre no quiere escuchar. Y como en este caso, este rico insensato, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta noche. Digo esto con respeto para todos los que han muerto, pero por ejemplo, este deportista que acaba de morir, bastante joven, la mayoría hubiera pensado, no, le quedan 30, 40 más años por vivir. Pero sin en cambio, su vida se acabó. ¿Él sabía ese día que iba a fallecer? No. Me encantó quien hizo esta figura. Miren lo que está detrás de él. Necio. ¿De qué sirve que gastaste toda tu vida almacenando todas estas cosas si el día de hoy vas a morir? Y todo esto que has almacenado, que te mataste por conseguirlo, ¿qué va a pasar? Porque has descuidado lo más importante, tener tu relación con Dios y haberle pedido perdón por tus pecados a Él. Pero este es el hombre necio el día de hoy, porque tú vas y les dices no, yo estoy bien, no necesito a Dios. Primer personaje. El segundo personaje, una historia también muy conocida, es el joven rico. Y el joven rico vino con una pregunta excepcional, una de las preguntas que no todos los jóvenes la preguntan, porque, perdonando la expresión, los jóvenes están tontos porque ellos nomás están viviendo en el día de hoy y ni siquiera se ponen a pensar mañana. Me voy a divertir el día de hoy, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ni siquiera se ponen a pensar el día de mañana. Este joven vino con una pregunta muy importante. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Diríamos, este joven estaba pensando seriamente, ¿no? Y estaba pensando realmente en lo correcto. Tenía una muy buena intención. ¿Qué voy a hacer o qué debo de hacer? Le está preguntando al Señor para heredar la vida eterna. Y además de eso era religioso. ¿Vas los domingos a la iglesia? Él dijo, claro. ¿Vas los miércoles a la reunión de oración? Él dijo, claro. ¿Vienes los viernes a la reunión de estudio? Él dijo, también. Si era mujer, le preguntó tal vez, ¿vienes a la reunión de mujeres? Claro, yo estoy ahí en la reunión de mujeres. Además de eso, doy mi ofrenda. Además de eso, leo la Biblia. Sé lo que la Biblia dice. Pero el problema no es si sabes, el problema es si obedeces lo que la palabra de Dios dice. Y el Señor le dice que bueno, que desde que eras jovencito has guardado todo esto. Dice, pero una cosa te falta. Una cosa te falta. Si yo les dijera a ustedes, una cosa te falta para que te ganes el $1,000,000, ¿qué harían? Dime qué es lo que me falta, porque quiero ese dinero. Y este joven, cuando escucha lo que el Señor le dijo, porque el Señor le dice, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Su Dios de él era el dinero. Cuando Dios le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces ven y sígueme.
La palabra de Dios dice que se puso triste. Porque su amor estaba en el dinero. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿A quién amas más? ¿Es Dios el que está ahí en el centro? Entonces tenemos, en este segundo grupo, tenemos a estos dos personajes. Uno de ellos, tienes mucho dinero, diviértete. Dios, olvídate, Dios no existe. El segundo era un religioso que quería componer su forma de vida, pero él lo quería hacer y no estaba permitiendo que Dios lo hiciera. Y se va triste. Dice, bueno, no se pudo, pues ni modo, yo intenté. Es como pudo haber dicho. Es como aquel personaje que Pablo le estaba hablando del evangelio y le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Por poquito, mira, si me hubieras hablado un poquito más, dice, yo hubiera aceptado a Cristo. Como si dependiera de Pablo. Pero esta es la humanidad del día de hoy. Esta es la gente el día de hoy. Piensa en esa forma. Pero qué hermoso es mirar también en la palabra de Dios, y vamos a mirar a tres personajes, y estos tres personajes tenían una grande necesidad, sabían de que ellos no podían suplir esa necesidad, y van con aquel quien les puede suplir esta necesidad. En primer lugar, tenemos a la mujer con el flujo de sangre. Y la palabra de Dios nos dice de que cuando oyó hablar de Jesús, ella inmediatamente tomó una decisión. Y la decisión fue porque había escuchado acerca de Jesús, sabía de que no tan solo él, o sabía mejor dicho, de que él era el único que la podía ayudar. Porque la palabra de Dios nos dice, y después si lo quieren mirar ahí en Marcos capítulo 5, ella había gastado todo su dinero en esta enfermedad que tenía con cantidad de doctores. Pero muchos doctores simplemente se aprovecharon de ella. Tú págame y mira, tómate estas gotitas y se te va a quitar el problema. Y toda su vida había estado con este problema. Pero escuchó de Jesucristo y sabía quién era Jesucristo, sabía de que Él podía ayudarla. Y ella no se quedó en su casa llorando, ay, pobrecita de mí, y ahora quién me va a ayudar, y ahora cómo le voy a hacer para esto. Ella tomó una decisión y se va a buscar a Jesucristo. Ahora hay otro problema. Jesucristo era, o mejor dicho, la gente lo miraba así, era tan popular de que eran miles de gentes que estaban siempre a su alrededor, y el punto de ella es, ¿y ahora cómo le hago para llegar con Jesucristo? Es como cuando salimos de un concierto o de un juego de deporte. Son miles de gentes y por más que querramos caminar o pasar para el frente no podemos, porque la gente muchas veces hasta nos cierra el paso y no podemos. Pero ella sabía que Jesucristo era su única oportunidad. ¿Y qué es lo que hace? Yo me la imagino. Perdón, con permiso, y moviéndose hasta donde estaba él. Pero cuando llega con él, él está ocupado, porque él está hablando. Y ella dice, bueno, lo interrumpo tal vez, y esto no está en la Biblia, ¿lo interrumpo o qué hago? Y ella, y esto sí está en la Biblia, dice, si tan solo tocare su vestido, yo voy a ser sana. Ese tipo de persona es lo que Dios busca, que se da cuenta de su necesidad personal que tiene y que toma una decisión, y esa decisión es, yo voy a ir con Jesucristo porque Él es el único que me puede salvar. Él es el único quien me puede ayudar. Y ella va, y tal vez medio podía porque la gente la está estorbando, pero ella se estira y finalmente toca el borde del vestido de Jesús, y ella quedó sana en ese momento. En el mismo pasaje tenemos a otro personaje, y este personaje es Jairo. Jairo tenía a su hija que estaba enferma, está a punto de morir, y él también sabe
de que Jesucristo es el único quien le puede dar la vida. Es el único quien la puede sanar y es el único quien la puede restablecer. Y él va y le dice, maestro, mi hija. Bueno, en primer lugar reconoce quién era Dios, porque se hinca delante de él. Reconociendo con quién está y no como en nuestros días, demando de Dios que me dé esto. Yo le exijo y yo declaro que Dios me dé esto. Porque eso Dios no lo acepta. Lo que acepta es la actitud como la de Jairo. Cae arrodillado, reconociendo enfrente de quién está. Y una vez de que él está ahí, le dice cuál es su problema. Y el Señor le dice, vamos. Pero ese vamos no fue algo instantáneo como muchas veces nosotros pensamos. Después llegan unas personas y le dicen a Jairo, Jairo, tu hija ha fallecido. Ya no molestes al maestro, déjalo en paz. Pero no hay nada imposible para Dios. Porque ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesús? Dice, no, vamos. Porque vamos a permitir de que ella continúe, porque el poder de Dios va a ser manifestado. ¿Y qué es lo que hace? Cuando llega el Señor, la levanta y esta niña recobra la vida. El poder de Dios que da la vida y la vida eterna. Y el último, y con este vamos a terminar porque el tiempo nos está ganando, Bartimeo. Bartimeo era un ciego. Y este ciego, imagínense, cierren los ojos por unos momentos y tratar de vivir tu vida en esta oscuridad. Tratar de moverte, tratar de hacer cosas. Es imposible, porque no vas a poder hacer cosas y vas a estar simplemente ahí en un lugar sentado o tirado y esperando que la gente te ayude. Y cuando Bartimeo, él había escuchado de Jesús, cuando escucha a la gente hablando, oh, ahí viene Jesús, él no se aguanta y empieza a gritar, empieza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente regañándole, cállate, porque es el Señor, no lo molestes, está ocupado. Y él continuaba hablando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Si ese fuéramos nosotros, ¿qué le diríamos al Señor? Tal vez estaré ciego, Señor, pero dame $1,000,000. Porque así puedo agarrar a 20 criados y me pueden llevar a donde quiera, pero puedo tener muchos bienes. ¿Qué le dirías al Señor? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Estaba ciego espiritualmente por el pecado y únicamente el Señor Jesús puede darnos la vista espiritual, la vista que realmente vale. Entonces, resumiendo, en el primer grupo tenemos al rico insensato, tenemos al joven rico y ellos en su corazón diciendo no hay Dios con sus acciones. Uno, diviértete, relájate, hay muchas cosas que hacer. El otro diciendo y poniéndose triste, pero ¿cómo voy a dar eso? ¿Cómo voy a dar mi dinero? En otras palabras, diciendo, si realmente este fuera Dios, no me pediría eso. Pero el necio, y esto es la palabra de Dios, eres un necio si tú sigues negando la existencia de Dios y si tú sigues negando entregar tu vida a Dios. Entonces, dos decisiones. La del primero, relájate, come y bebe y diviértete. El del segundo se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Tú cómo estás? Y esto es la muerte eterna. Es lo más triste de todo. No saben de que por su decisión van a estar apartados de Dios por toda una eternidad. El segundo grupo, tenemos a la mujer del flujo de sangre, tenemos a Jairo y tenemos a Bartimeo. Y también tienen tres decisiones. Ella dijo, si tocare tan solamente su manto seré salva. Jairo dijo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y Bartimeo, maestro, que recobre la vista.
¿Y saben cuál fue el resultado de su posición frente al Señor? La salvación. Obtuvieron la salvación. El Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si no eres salvo, recuérdate que Dios puso eternidad en nuestros corazones. La vida no se acaba cuando tú mueres. Pero hay dos destinos. Uno es con Dios y el otro es el infierno. ¿A dónde vas a ir? Y para nosotros, que ya somos salvos, también tenemos estas decisiones, queridos hermanos, de poner a Dios en el lugar que le corresponde. Recuérdense el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin en cambio, nosotros, ya como creyentes, quitamos a Dios y ponemos a otras cosas ahí. Ojalá y de que eso no suceda en nuestras vidas. Al contrario, que vayamos creciendo aún mucho más en ese conocimiento de Él, y que ese conocimiento de su palabra sea la guía, sea la luz, sea el camino que nos acerque más a Él, y que permitamos de que Él nos transforme por completo, y de que Cristo se vaya formando en cada uno de nosotros, y como decía Pablo ahí en Filipenses, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ojalá, y queridos hermanos, que podamos tomarnos de la mano de Dios y podamos entregarle nuestras vidas para que Él sea el que se lleve toda la gloria, y para que Él pueda ser honrado por todos aquellos al mirar nuestras vidas, de que nosotros hemos confiado en Él y de que Él está trabajando en cada uno de nosotros. Dios nuestro, gracias te damos por ese amor tan inmenso, tan incomparable. Gracias te damos por esa misericordia, por esa bondad manifestada hacia nosotros. Nosotros en un tiempo éramos como aquellos necios de decir: Dios no existe, yo no lo necesito. Pero gracias te damos de que Jesucristo vino a esta tierra y Él nos enseñó nuestra condición, que éramos pecadores y que necesitábamos a un Salvador. Y gracias te damos, Dios nuestro, porque ahora somos hijos tuyos. Gracias te damos porque somos nuevas criaturas y queremos vivir en esta vida nueva de acuerdo a como tu palabra nos lo dice. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que ya no vivamos en el pasado ni miremos al pasado, que nuestra mirada esté puesta en el cielo, de donde somos y de donde vendrá Jesucristo. Gracias, Dios nuestro, y permite que durante esta semana que podamos impactar a este mundo con el mensaje de Jesucristo. Despídenos con bien, pues te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Esta reunión ha terminado.